Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y esta mañana le agradezco a Nora Constanza Niño Vega, doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y quien pertenece al Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, que esté con nosotros esta mañana. Nora Constanza, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días a toda tu audiencia. Usted ha hecho una investigación sobre los desafíos que tendrán los nuevos gobiernos en materia de infancia y adolescencia. Y vaya qué desafíos, Nora, porque pues va más de un año de pandemia, tres semestres, es decir, casi año escolar y medio en educación básica y también en media superior y superior, que los estudiantes están confinados en sus casas, que no están conviviendo con sus amigos, que no están conviviendo con los maestros, sino únicamente de manera virtual, y eso pues obviamente significa un reto importantísimo adicional a los que ya de por sí había antes de la pandemia, Nora. Sí, efectivamente estamos en una situación bastante compleja, como tú lo mencionas, antes de la pandemia. De por sí el tema educativo es un tema complejo, porque lo que uno puede encontrar en las cifras para el estado de Sonora es que ha habido una interesante apuesta que corresponde también un poco a las dinámicas que se han dado en América Latina sobre el aumento en la cobertura de la educación primaria, ¿no?, para los niños que se encuentran en edades de 6 a 11 años en toda la primaria, y esto también se debe a un pacto universal firmado en los años 70, en el que se apostaba por esta amplitud y esta universalidad de la educación, particularmente en la básica primaria. Sí. Pero Sonora ha tenido dificultades para los procesos de atención a niños y niñas entre los 3 a los 5 años. Hay más o menos un número del 50-60% de la población infantil de esa edad que se encuentra, de acuerdo al reciente censo del 2020, el 45% de la población entre 3 a 5 años en Sonora no está asistiendo a la escuela, no está asistiendo a ningún espacio de socialización y educación que los contenga y que promueva su desarrollo. Sí. Entonces, esta es una población que se encuentra, digamos, vulnerable en estas situaciones que por supuesto se agravan en pandemia. Y por otro lado está la población juvenil. La población juvenil, de acuerdo a la pandemia, más o menos el 22.7% entre los jóvenes de 15 a 17 años no están asistiendo a la escuela. Sí, nos detenemos aquí, Nora. ¿Está usted en altavoz? El teléfono lo tiene altavoz. ¿Le puede quitar el altavoz para tener mayor claridad de su audio y que la audiencia tenga posibilidad de escucharla mejor, porque se oye mucho eco, Nora, y los datos son importantes los que nos está ofreciendo? Me dice, la población adolescente que ha dejado ya la escuela, ¿de qué porcentaje es? De acuerdo al censo del 2020, se encuentra que de la población de 15 a 17 años, estamos hablando de un 22.7% que no está asistiendo a la escuela. Y esto quiere decir que ha sido un rezago permanente en el Estado y a nivel nacional, pero en el Estado es un rezago permanente de la atención de la población juvenil. Y esto nos lo dice un poco cuando uno observa la trayectoria educativa en el Estado, y es como te decía, hay un acceso universal de la básica primaria, pero cuando los adolescentes o jóvenes empiezan a hacer el tránsito hacia la educación secundaria y de la educación secundaria a la preparatoria, la pérdida es bastante importante. Cuando estamos hablando de educación secundaria, estamos hablando de 7.47% de chicos que no asisten, pero cuando hablamos de la preparatoria, ya sube este porcentaje al 22.7%. Entonces estamos perdiendo un gran número de población que no logra terminar y completar su educación media superior, ¿no? Sí. En este caso, la preparatoria. ¿Qué no significa eso también? O sea, cuando hablamos en materia de seguridad, ¿no?
los riesgos que se corre en un estado donde hay una confluencia de violencias, particularmente de tipo criminal, en un estado fronterizo, pues quiere decir que estamos dejando ampliamente un número de población por fuera que puede estar en riesgo de ser reclutada en estos espacios. Entonces allí hay un desafío bien importante que tiene la persona que asuma la gobernación, de realizar todo un trabajo, un empeño para atender la situación educativa que puede volverse en un elemento preventivo de otras situaciones problemáticas de violencia que se pueden presentar particularmente en esta población. Sí, ¿estas cifras son antes de la pandemia o son ya durante la pandemia, Nora? Recuerda que el censo lo tomaron a principio del 2020, entonces sí, estaríamos hablando que son cifras antes de la pandemia. Híjole, entonces esto significa que van a aumentar. El problema de la deserción escolar, el problema de no culminar la trayectoria educativa es un problema de rezago que se ha venido presentando históricamente, y gran parte de la preocupación con la pandemia es que esto se ha agravado, ¿no? Sí. Uno puede, yo que he podido estar en algunas colonias en Nogales y en Hermosillo, uno puede escuchar particularmente a los niños desesperados porque a veces no tienen encuentro en la semana con ningún docente. A veces el encuentro es solo 1 hora a la semana, y se encuentran desesperados los que todavía medianamente están vinculados, se encuentran desesperados por regresar pronto a la escuela, y por otro lado pues hay otro montón de chicos y chicas que han desertado porque pues no hay la posibilidad de darle seguimiento. Es muy difícil, los maestros nos han contado de qué manera pues no se cuenta con las herramientas en casa para poder brindar un seguimiento adecuado, tener cuando hay un celular, digamos, de las características que se requieren para hacer estos seguimientos por WhatsApp, por llamada telefónica, pues es un celular compartido para muchos niños dentro de la casa, o es el único celular que también tiene que tener la madre o el padre para poder desarrollar su trabajo. O sea, hay un montón de dificultades que la pandemia han venido a evidenciar, de problemas de acceso y desigualdad aquí en el estado de Sonora. Sí. Y ese es un reto fundamental. Sí. Creo que uno de los desafíos es cómo va a ser la persona que asuma ese cargo en el siguiente periodo para volver a traer a la población al sistema escolar. Después de tener más de un año, y como tú lo dices, hace 1 año y 4 meses más o menos, en que la desconexión con lo educativo ha sido bastante grande. Sí. Y por supuesto, los problemas de acceso en el sistema educativo también tienen otros impactos, ¿no? Sabemos que ha aumentado durante la pandemia el nivel de violencia, solo los reportes al 911 por motivos de violencia familiar han aumentado en un 50%, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Sonora, y esto implica que los niños y las niñas y los adolescentes en la escuela de alguna manera es otro espacio de socialización que allí les permite encontrarse con otras personas, ya sean sus profesores, sus maestros y maestras, sus compañeros y compañeras de clase, donde también pueden expresar las dificultades que a las que pueden estar sometidos en casa, ¿no? Y cuando este espacio se retira, pues evidentemente los niños y las niñas están quedando en lugares de indefensión, porque la mayoría de estas situaciones de violencia se presentan en la familia, en el espacio donde viven. Entonces es ahí donde se encuentran ahora confinados, y efectivamente eso les pone en un reto de tener que soportar estos niveles de violencia y no encontrar un soporte social que les acompañe para responder a estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces sí, ese es un elemento también bastante grave que se aúna, que se profundiza en el tema de la pandemia y que se aúna el problema educativo y el de la deserción.
fuera del sistema escolar. Sí, deserción escolar, entonces sería uno de los desafíos de los nuevos gobiernos en materia de infancia y adolescencia, combatir la deserción escolar, también combatir la violencia contra niñas, niños y adolescentes. ¿Qué otro desafío, además de estos que son pues gravísimos e importantes, la deserción, la violencia, qué otro desafío enfrentan los gobiernos ante esta generación, ante estas generaciones? Ajá, mira, yo te decía al principio también en materia educativa, todo el tema de atención a la población de la primera infancia. Se ha promocionado en este último tiempo el Pacto por la Primera Infancia, que más o menos 400 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional han estado promoviendo, y que en el estado de Sonora se estuvo promoviendo también la firma de los candidatos y candidatas para este Pacto por la Primera Infancia. Y en concreto lo que mencionaba es justamente que la población de 13 a 5 años no tiene acceso a un espacio de cuidado, de atención, ¿no?, educativa. Eso es gravísimo, y lo cuento con una anécdota. Hace un mes estuve en un área, bastante fuera de Hermosillo, haciendo trabajo. Estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre dinámicas de producción y reproducción de la violencia, y allí estaba trabajando con un grupo de niñas en un comedor, de golondrinas. Y a mí me tocó trabajar con los niños más chiquitos e intenté hacer una ronda infantil con ellos, y quedé supremamente sorprendida de ver la poca interacción que los niños en ese momento estaban teniendo, ¿no?, de sus dificultades para hacer la ronda, para cantar, para moverse. Y yo me quedé pensando justamente en el hecho de que estos niños y niñas no tienen estas posibilidades de acceso a centros de cuidado, de desarrollo integral infantil, que les permita promover desde esta primera infancia sus posibilidades, sus habilidades motoras, habilidades gruesas, finas, ¿no?, de intercambio y socialización. Eso es grave. Eso es lo que, digamos, en el ámbito de la psicología se puede llamar como la pobreza cultural, que se está arraigando y que sigue de alguna manera golpeando a la población más pobre, porque no pueden tener todas las condiciones para su desarrollo integral, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta población? ¿Por qué el Estado de Sonora ha sido negligente al atender a esta población? Es una pregunta importante que hay que hacerse, ¿no? Y mucho más, yo diría, ahora a propósito de la noticia de la guardería BC, que esta memoria, esa huella de dolor que hay alrededor de lo sucedido, de ese terrible hecho, nos debería, en el caso del Estado de Sonora, comprometer muchísimo más a la atención de esta población, a dedicar un mayor esfuerzo a posibilitar que la primera infancia pueda tener las mejores condiciones de cuidado, las mejores condiciones de educación para un desarrollo integral, porque eso va a tener un impacto a nivel de la escuela, a nivel de la socialización con otros y para toda su trayectoria educativa. Entonces es bien importante pensar en estrategias, en programas que vayan dirigidos a este segmento de la población de niños, niñas y adolescentes en Sonora. Yo también creería que otro de los problemas, y que son concomitantes con el tema de la violencia, es cómo se va a abordar la situación de consumo de sustancias psicoactivas. Por todo lado, puedes encontrar, cuando dialogas con los funcionarios del sistema de protección en Sonora, que uno puede hacer una comparación de acuerdo a la experiencia que ellos han tenido, porque son personas que llevan mucho tiempo en el sistema, y lo que ellos comparan de lo que se presentaba como causas de las situaciones de violencia contra los niños hace más de una década a lo que se está presentando ahora. El consumo de sustancias se ha elevado en el Estado, y se convierte en un hecho problemático que requiere la atención. Claro. Y yo creo que ahí es bien importante, nos decía un reporte de la organización Causa Común, que se ha aumentado, por ejemplo, el doble del consumo en la población adolescente, ¿no?,
que ha pasado del 0,2% en el 2008 y al 3,2% en el 2016. Y yo creo que el tema del consumo es un asunto también bastante importante de cómo se aborda. No solo que hay que abordarlo, sino cómo se está abordando. Y sí, el gran problema es que alrededor del tema del consumo se tiende a pensar en él desde un moralismo más de que desde una ética política de atención de un problema que de alguna manera nos muestra diversas violencias que se presentan en los consumidores. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se tiende a decir es que la violencia aumenta por el consumo, o es que el consumidor es el ladrón o el que afecta, o sea, hay un montón de cosas que se achacan a la idea del consumo, pero no se comprende que, por ejemplo, en las zonas fronterizas, muchos de los tránsitos que hace la población antes de llegar a ser un consumidor ha sido tránsitos de expulsión de la sociedad, ha sido tránsitos de expulsión del sistema educativo, ha sido tránsitos de expulsión del sistema económico, ha sido tránsitos de expulsión de Estados Unidos. O sea, la mayoría de la población deportada le suelen decir, es que son consumidores. No, terminan siendo consumidores por un montón de situaciones de expulsión, de despojo de sus posibilidades de hacer una vida digna en un territorio específico. Muy bien. Entonces, ese es un punto también relevante que requiere muchísima atención por parte de quien asuma este cargo. Nora Constanza Niño Vega, son importantes los temas, trascendentales los temas que pone sobre la mesa para que los próximos gobiernos tengan en el radar políticas públicas para pues combatir la deserción escolar, combatir la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, fomentar las estancias infantiles y la educación inicial, y el tema, por supuesto, gravísimo de las adicciones. Nora Constanza Niño Vega, investigadora del Colegio Sonora, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Muchas gracias a ti y, por supuesto, gracias a la audiencia por escucharnos. Hasta pronto. Es el espacio del Colegio de Sonora todos los jueves aquí en Reporte 100. Reporte 100.